Dicen que los perros olvidan. Dicen que, con el tiempo, dejan atrás los rostros, los olores y los lugares. Pero hay historias que desmienten todo lo que creemos saber. Imagina perder a tu mejor amigo, no por días, no por meses, sino por 7 años completos. 7 años sin saber si está vivo, imaginando dónde duerme, qué come, si alguien lo adoptó o si camina sin rumbo. 7 años con una herida abierta que jamás termina de sanar. Y ahora imagina que, un día cualquiera, cuando ya aceptaste lo peor, aparece frente a ti. La misma mirada, el mismo gesto, el mismo corazón que parecía perdido para siempre. Esta no es una leyenda, ni un cuento inventado para hacernos llorar. Es una historia real, una historia que conmovió a todos los que la escucharon. Hoy te contaré la travesía de Rocco, un perro que desapareció sin dejar rastro y cuyo destino parecía incierto, hasta que un reencuentro inesperado lo cambió todo. Porque hay perros que nunca olvidan. Hay corazones que siguen latiendo al mismo ritmo aunque el tiempo pase. Y hay historias que nos recuerdan que, a veces, los milagros tienen 4 patas. Rocco llegó a la vida de la familia Herrera cuando apenas tenía 3 meses. Era inquieto, curioso y lleno de energía. El tipo de perro que iluminaba la casa con su simple presencia. Para Daniel, el hijo mayor, Rocco no era solo una mascota, era su compañero inseparable. Crecieron juntos, compartieron risas, juegos, silencios y emociones. Y en cada foto familiar había un pedacito del alma de ese perro. La vida en aquella casa tenía un ritmo hermoso, hasta que un día todo cambió. Una tarde común, mientras jugaban en el patio, un ruido fuerte los asustó. La reja estaba entreabierta y en un impulso desesperado, Rocco salió corriendo hacia la calle y desapareció. Lo buscaron por horas, luego por días, luego por semanas. Pegaron carteles, preguntaron a vecinos, caminaron por toda la ciudad. Cada noche, Daniel dejaba un plato de comida en la puerta esperando que regresara. Pero Rocco nunca volvió. Con el tiempo, la familia tuvo que aceptar lo que más temían. La vida siguió, pero el vacío quedó ahí. Hasta que, 7 años después, cuando nadie lo esperaba, el destino decidió escribir un capítulo nuevo. Una tarde de otoño, Daniel recibió un mensaje. Creo que vi un perro que se parece mucho a tu Rocco. Ese fue el inicio de un reencuentro que cambiaría sus vidas para siempre. La vida en la casa de los Herrera cambió en el instante en que Rocco desapareció. Al principio nadie quería aceptar lo que estaba ocurriendo. Todos repetían las mismas frases para convencerse de que era algo temporal. Seguro vuelve en unas horas. Tal vez alguien lo vio y lo está cuidando. Los perros siempre encuentran el camino de regreso. Pero cuando oscureció y Rocco no regresó, algo dentro de la familia se quebró. Daniel, con apenas 16 años, no durmió esa noche. Se quedó sentado en el portal con una linterna en la mano, mirando cada sombra que se movía en la calle. Su madre lo llamó varias veces para que entrara, pero él solo respondía: «Si vuelve y no estoy aquí, ¿qué va a pensar?». A las 3 de la mañana el padre salió con una chaqueta y lo obligó, casi en silencio, a descansar un poco. Le prometió que en cuanto amaneciera, saldrían a buscarlo juntos. Daniel obedeció, pero su corazón estaba tan tenso que parecía a punto de estallar. El primer día de búsqueda fue intenso. Recorrieron cada calle del barrio, llamaron a Rocco por horas, preguntaron casa por casa. La mayoría de los vecinos había visto algo. Un perro corriendo asustado, el ruido de un auto acelerando, alguien gritando su nombre, pero nadie sabía a dónde había ido. Ese día, Daniel pegó los primeros carteles. Una foto de Rocco sacada durante un cumpleaños familiar con su lengua afuera y una bufanda ridícula que todos le colocaban en invierno. Debajo el texto decía: «Se busca. Responde por Rocco. Recompensa». Esa palabra recompensa fue idea de su madre. Daniel no quería usarla. Le parecía injusto, como si estuviera comprando algo que ya era suyo. Pero aceptó, porque cualquier cosa servía si ayudaba a traerlo de vuelta.
A medida que pasaban los días, la angustia se mezcló con un cansancio emocional insoportable. El padre de Daniel seguía trabajando, pero cada noche dedicaba horas a recorrer la ciudad en auto. La madre revisaba redes sociales, grupos comunitarios, refugios. La hermana menor hacía dibujos de Rocco y los pegaba en postes, diciendo que así él se acordaría del camino a casa. ¿Y Daniel? Daniel dejó de ser el mismo. No se reía, no comía bien, no hablaba de otra cosa. La ausencia de Rocco era como un nudo constante en su garganta. Cada vez que escuchaba un ladrido en la calle, salía corriendo hacia la puerta con una esperanza que se rompía en cuestión de segundos. Cada vez que veía a un perro callejero, le temblaba la voz al llamar. «¿Rocco? ¿Eres tú?» Pero nunca era él. Los primeros 3 meses fueron los más difíciles. A veces había pistas falsas. Alguien decía haber visto un perro parecido en un parque, otro aseguraba que lo vio cerca de una estación de autobuses. Una mujer envió una foto de un perro que, desde lejos, parecía idéntico. Daniel corrió hasta ahí. Corrió con tanta fuerza que casi sintió que el corazón se le iba a salir del pecho, pero al llegar no era Rocco. Ese día lloró como no lloraba desde niño. Lloró con un dolor profundo, honesto, desgarrador. Su madre lo abrazó, pero nada podía calmarlo. A los 6 meses la búsqueda comenzó a apagarse. Nadie lo decía en voz alta, pero todos lo sentían. Habían revisado refugios, veterinarias, calles, parques, barrios enteros. La ciudad era grande y Rocco podía estar en cualquier lugar, o en ninguno. Daniel seguía saliendo cada tarde a buscarlo, pero ya no gritaba su nombre. Solo caminaba con la mirada perdida, esperando un milagro. En su cuarto, todos los objetos relacionados con Rocco seguían intactos. Su cama pequeña, su collar azul, su pelota favorita. Daniel limpiaba ese rincón cada semana, como si esperara que Rocco volviera y lo encontrara igual que siempre. Pero el tiempo seguía avanzando. Al cumplirse 1 año desde su desaparición, la familia decidió hacer algo que a Daniel le rompió el corazón. Guardaron la cama y los juguetes de Rocco en una caja. «No lo estamos olvidando», dijo la madre con suavidad, «solo ordenando un poco». Daniel no respondió, solo apretó los dientes y se encerró en su cuarto. Esa noche lloró en silencio, con la almohada contra el pecho. Era un llanto diferente, no era de esperanza rota, era de despedida. Los años comenzaron a pasar. La familia siguió adelante, poco a poco. Daniel terminó la escuela, consiguió su primer trabajo, aprendió a conducir, hizo nuevos amigos. La vida no se detuvo, pero algo dentro de él permaneció igual. Una parte congelada en el tiempo, detenida en ese día en el que Rocco desapareció. A veces cuando veía a un perro en la calle, el corazón le latía más rápido durante un segundo, pero luego se calmaba. Había aprendido a no correr detrás de cada sombra. La madre también pensaba en Rocco cada vez que veía a un perro parecido. El padre guardó silencio durante años, pero su tristeza era evidente cada vez que encontraba un juguete viejo en el garage. La hermana menor, que ya había crecido, recordaba a Rocco con cariño. «Fue mi primer amigo», solía decir. A pesar de la rutina, el dolor nunca se disipó del todo. Se transformó, se suavizó, se escondió detrás de los días, pero seguía ahí. Cuando se cumplieron 7 años, la desaparición de Rocco se convirtió en una especie de historia familiar. Dolorosa pero distante. Un recuerdo que todos evitaban mencionar para no volver a abrir heridas. Daniel, ahora con 23 años, tenía un trabajo estable, estaba estudiando en la universidad y había aprendido a vivir con la ausencia. A veces imaginaba a Rocco opio en otra familia, o viviendo en un campo, o simplemente desaparecido del mundo. No quería pensar en lo peor, pero tampoco podía creer en lo imposible. Había aceptado que la vida funciona así. A veces perdemos cosas que nunca recuperamos. Pero el destino, silencioso e impredecible, ya había empezado a moverse. Una tarde de otoño, mientras Daniel trabajaba en una tienda local, su teléfono vibró con una notificación. Era un mensaje de una amiga que trabajaba como voluntaria en un refugio. «Creo que vi un perro que se parece mucho a tu Rocco». Daniel sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero no se movió. No quería emocionarse, no quería revivir el dolor de una falsa esperanza. Le respondió con cautela. «¿Seguro? ¿Dónde lo viste?»
La amiga envió una foto. Era un perro grande, descuidado, flaco, con el pelaje sucio y cicatrices visibles. Tenía un collar viejo, gastado, sin placa, y unos ojos indescriptibles. Daniel sintió que su corazón se detuvo por un segundo. Era una mezcla de shock, temor y una chispa de algo que llevaba años apagado. Miró la foto con más atención. Zoom, más zoom, los ojos, la mirada, la forma de las orejas, ese gesto tan particular en la inclinación de la cabeza. No, no puede ser, murmuró. Pero algo dentro de él, algo que llevaba 7 años dormido, despertó de golpe. Abandonó el trabajo corriendo y salió hacia el refugio sin ni siquiera avisar. Mientras corría, un pensamiento martillaba en su mente. Si es él, si de verdad es él, ¿me reconocerá? El mundo parecía moverse en cámara lenta. Los autos, las tiendas, la gente, todo se desdibujaba. Solo existía una idea: encontrar al perro de la foto. Daniel llegó al refugio casi sin aliento. La amiga lo esperaba en la entrada, sorprendida por la rapidez. ¿Estás bien?, preguntó. Él no respondió. Solo dijo: «Muéstrame dónde está». La amiga lo guió hacia un pasillo al aire libre. El refugio estaba tranquilo, con ladridos lejanos y un olor a tierra húmeda. Daniel caminaba con el corazón en la garganta. Cuando dobló la curva, lo vio. Detrás de una reja, acostado en una manta vieja, estaba el perro de la foto. Grande, cansado, con el pelaje maltratado y la mirada distante. Pero cuando escuchó los pasos de Daniel, levantó lentamente la cabeza. Los ojos de ambos se encontraron. Y en ese segundo, la realidad se quebró. Daniel sintió que el tiempo retrocedía 7 años. Sintió un nudo en la garganta, las piernas temblorosas, los recuerdos golpeando como una ola. Era imposible, increíble, milagroso. Y aún así, era él. Era Rocco. El perro movió la cola. Apenas, un poco. Un movimiento débil, tímido, pero lleno de reconocimiento. Daniel dio un paso hacia adelante y entonces con voz quebrada murmuró: «¿Rocco? ¿Eres tú? ¿Mi niño?». La cola volvió a moverse, más fuerte esta vez. Los 7 años de silencio estaban a punto de terminar. Durante unos segundos, Daniel no pudo moverse. El mundo alrededor se volvió un eco distante, casi inexistente. Solo veía ese perro flaco, sucio, herido por la vida, con el pelaje apagado y una expresión cansada, pero con algo inconfundible en los ojos. Esa mezcla de dulzura y timidez que Rocco siempre había tenido. La amiga, viendo la reacción de Daniel, se acercó con cuidado. «Dani, ¿qué piensas? ¿Crees que es él?». La voz le temblaba. Él no respondió de inmediato. No quería dejar que la emoción hablara por él. No quería cometer el error de confundir un deseo profundo con la realidad. Aún así, algo en su interior ya sabía la verdad. El perro, al verlo, se incorporó lentamente. Le costó ponerse de pie. Tenía una pata rígida, como si alguna vez hubiera sufrido un golpe o una fractura que nunca fue atendida.
pero se levantó igual, movido por una fuerza que solo los animales que reconocen a alguien pueden sentir. Daniel dio un paso, luego otro. Sentía las piernas flojas, como si todo su cuerpo fuera un nudo de nervios. Cuando estuvo frente a la reja, a apenas unos centímetros del perro, extendió la mano. Rocco, si eres tú, por favor. No terminó la frase. El perro dio un pequeño gemido, uno suave, ronco, parecido a los sonidos que hacía cuando quería subir a la cama de Daniel cuando era solo un cachorro. El corazón de Daniel se apretó de golpe. La amiga abrió la reja con cuidado. Ve despacio. No sabemos por lo que pasó. Puede estar asustado. Daniel asintió, pero sus ojos estaban fijos en él. Rocco, o el perro que tal vez era Rocco, retrocedió un paso al sentirse libre, no por miedo, sino por confusión. Luego inclinó la cabeza hacia un lado. Ese gesto. Daniel lo conocía mejor que nadie. Era la manera en la que Rocco lo miraba cada vez que Daniel decía su nombre. «Rocco», murmuró él, esta vez con más certeza. El perro se acercó. No de golpe, no con euforia, sino con una lentitud cuidadosa. Parecía estar analizando cada centímetro del rostro de Daniel, como si buscara recuerdos escondidos en su mirada. Cuando estuvieron frente a frente, Daniel se agachó. No quería invadir su espacio. Solo esperó. Entonces ocurrió algo que hizo que los ojos de Daniel se llenaran de lágrimas. Rocco apoyó su cabeza en la rodilla de Daniel, tal como hacía antes de dormir cuando buscaba cariño sin pedirlo. Daniel cerró los ojos. Una lágrima le cayó sobre el hocico del perro. «Eres tú», susurró. «Eres tú, mi niño». Lo sabía. El perro movió la cola esta vez con más fuerza. No era un simple movimiento de emoción, era un reconocimiento profundo, una memoria que había sobrevivido a 7 años de distancia, abandono, hambre y peligro. Rocco lo había reconocido. Los voluntarios del refugio se acercaron, conmovidos. La escena era demasiado fuerte incluso para quienes trabajaban todos los días con animales en situaciones difíciles. «Esto no pasa tan seguido», dijo uno de ellos. «A veces los animales olvidan, pero otras veces guardan cosas que nosotros no podemos entender». Daniel acariciaba a Rocco con cuidado, sintiendo cada hueso prominente, cada cicatriz, cada marca de los años que se habían llevado tanto de él. Era como tocar una historia entera con las manos. «¿Dónde estuviste?», preguntó, aún sabiendo que nunca tendría una respuesta. Rocco levantó el hocico y lamió la mano de Daniel. 1, 2 veces. Cada lamida era una confirmación, un «te recuerdo», un «no te olvidé». Los voluntarios necesitaban hacer algunos trámites antes de liberar al perro. «Para llevártelo, necesitamos revisar si tiene chip», dijo uno de ellos. Hace 7 años. Durante unos segundos, Daniel no pudo moverse. El mundo alrededor se volvió un eco distante, casi inexistente. Solo veía a ese perro flaco, sucio, herido por la vida, con el pelaje apagado y una expresión cansada, pero con algo inconfundible en los ojos, esa mezcla de dulzura y timidez que Rocco siempre había tenido. La amiga, viendo la reacción de Daniel, se acercó con cuidado. «Dani, ¿qué piensas? ¿Crees que es él?» La voz le temblaba. Él no respondió de inmediato. No quería dejar que la emoción hablara por él. No quería cometer el error de confundir un deseo profundo con la realidad. Aún así, algo en su interior ya sabía la verdad. El perro, al verlo, se incorporó lentamente. Le costó ponerse de pie. Tenía una pata rígida, como si alguna vez hubiera sufrido un golpe o una fractura que nunca fue atendida. Pero se levantó igual,
movido por una fuerza que solo los animales que reconocen a alguien pueden sentir. Daniel dio un paso, luego otro. Sentía las piernas flojas, como si todo su cuerpo fuera un nudo de nervios. Cuando estuvo frente a la reja, a apenas unos centímetros del perro, extendió la mano. «Rocco, si eres tú, por favor». No terminó la frase. El perro dio un pequeño gemido, uno suave, ronco, parecido a los sonidos que hacía cuando quería subir a la cama de Daniel cuando era solo un cachorro. El corazón de Daniel se apretó de golpe. La amiga abrió la reja con cuidado. «Ve despacio, no sabemos por lo que pasó. Puede estar asustado». Daniel asintió, pero sus ojos estaban fijos en él. Rocco, o el perro que tal vez era Rocco, retrocedió un paso al sentirse libre, no por miedo, sino por confusión. Luego inclinó la cabeza hacia un lado. Ese gesto, Daniel lo conocía mejor que nadie. Era la manera en la que Rocco lo miraba cada vez que Daniel decía su nombre. «Rocco», murmuró él, esta vez con más certeza. El perro se acercó, no de golpe, no con euforia, sino con una lentitud cuidadosa. Parecía estar analizando cada centímetro del rostro de Daniel, como buscando recuerdos escondidos en su mirada. Cuando estuvieron frente a frente, Daniel se agachó. No quería invadir su espacio, solo esperó. Entonces ocurrió algo que hizo que los ojos de Daniel se llenaran de lágrimas. Rocco apoyó su cabeza en la rodilla de Daniel, tal como hacía antes de dormir, cuando buscaba cariño sin pedirlo. Daniel cerró los ojos. Una lágrima le cayó sobre el hocico del perro. «Eres tú», susurró. «Eres tú, mi niño. Lo sabía». El perro movió la cola, esta vez con más fuerza. No era un simple movimiento de emoción, era un reconocimiento profundo, una memoria que había sobrevivido a 7 años de distancia, abandono, hambre y peligro. Rocco lo había reconocido. Los voluntarios del refugio se acercaron, conmovidos. La escena era demasiado fuerte incluso para quienes trabajaban todos los días con animales en situaciones difíciles. «Esto no pasa tan seguido», dijo uno de ellos. «A veces los animales olvidan, pero otras veces guardan cosas que nosotros no podemos entender». Daniel acariciaba a Rocco con cuidado, sintiendo cada hueso prominente, cada cicatriz, cada marca de los años que se habían llevado tanto de él. Era como tocar una historia entera con las manos. «¿Dónde estuviste?», preguntó, aún sabiendo que nunca tendría una respuesta. Rocco levantó el hocico y lamió la mano de Daniel. 1, 2 veces. Cada lamida era una confirmación. Un «te recuerdo», un «no te olvidé». Los voluntarios necesitaban hacer algunos trámites antes de liberar al perro. «Para llevártelo necesitamos revisar si tiene chip», dijo uno de ellos. «Hace 7 años no tenía», respondió Daniel. «Pero revisen igual». Lo llevaron a una sala pequeña con una mesa metálica. Rocco temblaba un poco, pero se calmaba cada vez que Daniel lo tocaba. Pasaron el lector por su cuello. Nada. Luego por la parte trasera. Nada. «No tiene chip», confirmó la voluntaria. «¿Y ahora?», preguntó Daniel, con el corazón acelerado. «Ahora hacemos una verificación de reclamación, pero, sinceramente, si este no es tu perro, yo no sé quién podría hacerlo. La forma en la que te mira, nunca lo había visto». Daniel sonrió en silencio. No necesitaba documentación para saberlo. Su alma lo sabía. La amiga llamó a la madre de Daniel. «Tía, creo que lo encontramos. Sí, el perro. Dani está con él. Bueno, no quiere emocionarla, pero creo que es Rocco». Del otro lado del teléfono hubo un silencio largo, luego un llanto contenido durante 7 años. La madre no tardó en llegar. Tardó en abrir la puerta del auto porque las manos le temblaban. Cuando vio a Daniel agachado junto a Rocco, cubierto de tierra, lágrimas y emoción, se llevó ambas manos al rostro. «Dios mío». Rocco la vio. Se puso de pie con cierta dificultad. La miró con esa mezcla de respeto y cariño que siempre le tuvo, y dio unos pasos hacia ella.
Ella cayó de rodillas. Los primeros días después de la desaparición de Rocco fueron un torbellino de confusión y miedo para él. No entendía qué había pasado. Una explosión de ruido, un motor, un portón entreabierto, un impulso repentino, y de pronto estaba corriendo sin rumbo, con el corazón acelerado, sin reconocer las calles a su alrededor. Había vivido siempre un entorno familiar, protegido, amado, donde cada olor le era conocido. Pero ahora todo era distinto. Voces desconocidas, autos pasando, perros que ladraban desde lejos. Rocco caminó durante horas, guiado solo por el instinto de alejarse del ruido que lo había asustado, sin saber que cada paso lo llevaba más lejos de casa. La primera noche la pasó escondido detrás de unos contenedores, temblando. No comió, no durmió. El frío de la madrugada lo envolvió, y el sonido de cada moto, cada grito, cada portazo lo hacía estremecerse. Cuando el sol salió, Rocco estaba sucio, cansado y con un miedo que nunca antes había sentido. Caminó buscando algo familiar, un olor, un sonido, algo que lo guiara. Pero todo era nuevo. Esa ciudad no era suya. Ese día se acercó a un mercado. Las personas pasaban rápido, sin prestarle atención, excepto un niño que le lanzó un pedazo de pan. Fue la primera comida que tuvo desde que escapó. Durante la primera semana, Rocco rondó la misma zona. Parecía esperar que su familia apareciera por allí. Cada vez que veía a alguien con una figura parecida a Daniel, levantaba las orejas, movía la cola, corría unos pasos para luego detenerse. No era él. Nunca era él. Con el tiempo el hambre empezó a dominar sus decisiones. Rocco comenzó a caminar más largo. Una noche, mientras buscaba restos de comida en unas bolsas, un grupo de perros callejeros los rodeó. Ellos vivían allí hacía tiempo. Desconfiaban de cualquier intruso. Rocco no estaba acostumbrado a pelear. Su vida había sido tranquila. Pero esa noche aprendió una de las primeras lecciones de la calle. La supervivencia no siempre es amable. Los perros gruñeron. Él retrocedió. Uno lo empujó. Otro lo mordió levemente en la pata. Logró escapar, pero cojeó durante días. Su herida nunca recibió tratamiento. Fue la misma pata que años después aún se notaba rígida cuando Daniel lo volvió a ver. Pasaron meses. Rocco se movía de barrio en barrio. Dormía debajo de autos, en esquinas abandonadas, detrás de restaurantes donde tal vez algún empleado bondadoso le dejaba comida. A veces una mano humana lo acariciaba, pero él seguía caminando. Había perdido la confianza. Buscaba algo que el mundo no podía ofrecerle. Su hogar. Durante el segundo año, Rocco encontró un pequeño grupo de perros con los que se sentía más seguro. No eran agresivos, eran como él, almas perdidas. Se movían juntos para evitar problemas, compartían comida cuando podían y se refugiaban de la lluvia en un viejo galpón abandonado. Fue un tiempo menos hostil. Incluso recuperó un poco de su energía, pero cada vez que escuchaba una motocicleta acelerar, su cuerpo se tensaba. Ese sonido era la marca del día en que su vida cambió para siempre. Los inviernos fueron los peores. Las noches heladas hacían que su cuerpo temblara sin control. Muchas veces pensó en detenerse, pero una fuerza interior lo empujaba a seguir. A veces, en mitad de la noche, recordaba el olor del cuarto de Daniel, el sonido de su voz, la cama cálida donde dormía. Era ese recuerdo lo que lo mantenía vivo. Hubo momentos en los que estuvo cerca de ser rescatado. Una familia lo vio en un parque y trató de acercarse a él con comida. Rocco quiso confiar, pero cuando el hombre sacó una correa, el miedo lo paralizó. Corrió tan rápido como pudo, alejándose de lo que tal vez habría sido un hogar temporal. Pero él no quería un hogar nuevo. Él quería el suyo, aunque no supiera cómo volver. En el tercer año, las cosas empeoraron. Un día Rocco fue atropellado por un ciclista. Fue un golpe leve, pero suficiente para desestabilizarlo. Rodó por el suelo, se levantó tambaleando y huyó.
La cicatriz que quedó en su costado fue otra marca que llevaría para siempre. Otro año un grupo de jóvenes lo asustó con piedras. No lo lastimaron gravemente, pero lo dejaron con un profundo temor a las voces fuertes. Su pelaje perdió el brillo. Su mirada se volvió más cauta. Pasó noches enteras sin dormir, escuchando ruidos, alertas, siempre alerta. La calle lo había endurecido, pero no había roto su esencia. Rocco seguía siendo un perro dulce. A veces, cuando encontraba niños jugando, se acercaba con tímida curiosidad. Algunos lo acariciaban sin miedo. Por unos minutos él recuperaba algo de lo que había sido. Pero cuando los niños iban a casa, él se quedaba solo otra vez. El tiempo siguió pasando. La vida se volvió un ciclo repetitivo de búsqueda de comida, refugio y descanso. Los años pasaron, uno tras otro, sin que Rocco supiera cuánto tiempo había transcurrido. Su cuerpo cambió, envejeció. Sus pasos se hicieron más lentos, sus ojos más sabios, pero su corazón seguía guardando algo intacto, el recuerdo de una familia. En el 6º año, la pequeña manada con la que vivía se dispersó. Uno fue adoptado, otro desapareció. Rocco volvió a estar solo, y ese fue el inicio del segundo gran viaje de su vida. Empezó a caminar sin rumbo fijo, cruzando barrios enteros. Atravesó avenidas peligrosas, mercados, terrenos baldíos. A veces encontraba comida, otras veces pasaba 2 días sin nada. Su cuerpo se debilitó. Pero en el 7º año, algo cambió. Rocco comenzó a acercarse a zonas más tranquilas, donde las personas alimentaban a los animales callejeros. Un día, una mujer recogía perros para llevarlos a un refugio. Cuando vio a Rocco, delgado, cojeando, con la mirada cansada, se acercó con un pedazo de pollo en la mano. Él dudó, retrocedió. Observó la mano. Observó los ojos de la mujer. Había ternura allí, una ternura que no veía desde que vivía en casa. Esto le dio la última chispa de confianza que necesitaba. Dio un paso, luego otro, y finalmente aceptó la comida. Esa mujer fue quien lo llevó al refugio donde semanas después Daniel lo encontraría. Lo bañaron, le dieron comida, lo revisaron. Rocco no opuso resistencia. Tal vez estaba cansado de la calle. Tal vez sentía que su viaje había terminado. O tal vez había llegado finalmente al lugar donde el destino tenía preparado el milagro. Y aunque nadie lo sabía todavía, cada día que pasaba en el refugio lo acercaba más al reencuentro que cambiaría su vida. El día que Daniel llegó, Rocco estaba acostado en la manta. Había aprendido a no esperar nada. Había aprendido que la vida sorprende poco. Pero cuando escuchó esos pasos, cuando olió ese aroma, cuando levantó la cabeza y vio ese rostro, algo dentro de él, algo adormecido durante años, se encendió. Los recuerdos volvieron. La casa, la cama, el calor, la voz, la caricia. Rocco sabía quién era él. Lo supo antes incluso de moverse, porque los perros no olvidan el amor. Pueden olvidar lugares, caminos, sonidos, pero nunca olvidan un corazón que los amó de verdad. Rocco había sobrevivido 7 años buscando algo que no sabía cómo encontrar. Pero el destino encontró a Daniel por él. Los primeros días de Rocco en casa fueron una mezcla de ternura, miedo, adaptación y memoria. Aunque había reencontrado a su familia, su cuerpo y su mente aún cargaban 7 años de vida en la calle. No era el mismo cachorro alegre que había desaparecido. Ahora era un perro mayor.
herido, desconfiado en algunos momentos, necesitado de paciencia en otros. La primera noche durmió profundamente, tan profundamente que Daniel se despertó varias veces solo para asegurarse de que respiraba. Rocco estaba tan cansado que ni siquiera reaccionó a los ruidos de la madrugada. Se había entregado al descanso con una confianza absoluta, como si su cuerpo supiera que, por fin, estaba a salvo. Al día siguiente, Daniel lo llevó al veterinario. El profesional lo examinó con atención y movió la cabeza varias veces con preocupación. «Es un milagro que haya sobrevivido tanto tiempo», dijo. «Tiene cicatrices antiguas, desnutrición, una fractura que soldó mal, algunas infecciones, pero lo más importante es que ahora está aquí». Daniel sintió un nudo en la garganta mientras acariciaba la cabeza de Rocco. No podía dejar de preguntarse cuántas noches había pasado con hambre, cuántas veces había tenido miedo, cuántas heridas había soportado sin ayuda. Pero Rocco lo miró con ojos tranquilos, como si quisiera decirle que ahora ya no importaba. Lo que importaba era que estaban juntos. El veterinario indicó un tratamiento especial: vitaminas, antibióticos, una dieta controlada y un seguimiento cercano para recuperar fuerzas. Daniel escuchó cada instrucción con una dedicación absoluta. No permitiría que Rocco sufriera nunca más. Los primeros días en casa fueron delicados. Si un plato caía al suelo, Rocco se sobresaltaba. Si alguien hablaba demasiado alto, se encogía en un rincón. Los ruidos fuertes lo hacían temblar. El trauma era evidente, pero también lo era su deseo de confiar. La madre de Daniel lo observaba con lágrimas discretas. Cada gesto, cada mirada, cada intento de acercamiento del perro la conmovía profundamente. «Pobrecito, ¿cuánto habrá pasado?», murmuraba mientras le preparaba comida. La hermana menor, ahora adolescente, hablaba con él en voz suave. «Rocco, ya estás en casa, ya puedes descansar». A veces Rocco se acercaba a ella y apoyaba la cabeza en su regazo. Era un gesto pequeño, pero lleno de significado. Era como decir: «Estoy aquí, pero necesito tiempo». Pasaron semanas, y poco a poco, algo hermoso comenzó a ocurrir. Rocco empezó a seguir a Daniel por la casa, al principio con pasos lentos, luego con más seguridad. Dormía cada vez más cerca de él. Movía la cola con más frecuencia e incluso comenzó a correr, despacio pero con ganas, cuando escuchaba la puerta abrirse. Una tarde, mientras la familia comía en el comedor, ocurrió algo inesperado. Rocco se acercó a la madre, puso su cabeza sobre su pierna y dejó escapar un pequeño suspiro. Ella dejó de masticar, lo miró y sonrió emocionada. «¿Me extrañaste?». Su voz tembló, y Rocco la miró con tanta ternura que ella no pudo contener las lágrimas. El vínculo estaba renaciendo, no era el mismo de antes. Era más profundo, más consciente, más delicado. Era un vínculo hecho de cicatrices, pero también de perdón y reencuentro. Una de las cosas que más sorprendieron a todos fue la memoria de Rocco. Recordaba lugares de la casa, recordaba sonidos, recordaba juegos. Una tarde, mientras Daniel ordenaba el armario, encontró la pelota vieja de Rocco. Estaba desgastada, casi sin color. «¿Te acuerdas de esto?», preguntó, mostrándosela. Rocco, que estaba a unos metros, levantó de inmediato las orejas. Sus ojos se iluminaron con una chispa que hacía años no se veía. Se acercó, olfateó la pelota, la empujó con el hocico y luego la llevó hacia Daniel. Fue el primer juego desde su regreso. Daniel rió entre lágrimas. «Mi niño, pensé que ya no ibas a querer jugar». Rocco movió la cola, no necesitaba palabras. Con el tiempo la recuperación física avanzó. Su pelaje volvió a brillar. Ganó peso. Sus heridas comenzaron a sanar. La mirada triste dio paso a una más serena. Pero la familia notaba algo más. Rocco parecía aferrarse a ellos, como si temiera que desaparecieran. A veces, si Daniel salía por unas horas, Rocco lo esperaba cerca de la puerta. Si escuchaba un motor fuerte, corría hacia Daniel o hacia la madre buscando protección. Los traumas no se borran de un día para otro, pero el amor tampoco. Daniel decidió llevarlo regularmente al parque donde jugaban antes. La primera vez, Rocco dudó. Miraba a todos lados, desconfiado.
Pero cuando reconoció el olor del pasto y el sonido de los niños, algo en él se ablandó. Caminó despacio, luego más rápido, y finalmente se echó bajo la sombra de un árbol como solía hacer cuando era joven. Daniel se sentó a su lado y pasó la mano por su lomo. «Ya estamos bien, ¿sí?» Rocco cerró los ojos, en paz. Los vecinos lo reconocieron. Algunos se sorprendieron. Otros no podían creerlo. ¿Es el mismo Rocco? Pero han pasado años. Daniel asentía con una mezcla de orgullo y emoción. Es él, y volvió. El parque se convirtió en parte del proceso de sanación. Rocco olía cada rincón como si intentara recuperar recuerdos perdidos. Los niños lo acariciaban. Las personas sonreían al verlo. Era como si toda la comunidad celebrara su regreso. Un día, mientras Daniel lo cepillaba en el patio, notó algo curioso. Una pequeña marca en la pata trasera. Una cicatriz en forma de curva. Era la misma cicatriz que tenía cuando era cachorro, de una caída tonta durante un juego en el jardín. Ese detalle le recordó algo importante. Aunque la vida había cambiado a Rocco por fuera, por dentro seguía siendo el mismo perro que lo había amado desde el primer día. A veces, durante las noches tranquilas, cuando todos dormían, Daniel observaba a Rocco mientras descansaba. Escuchaba su respiración lenta, el movimiento suave de su pecho, y se preguntaba cómo había sobrevivido, cómo había resistido tanto tiempo, cómo había encontrado el camino de regreso al corazón de la familia, incluso sin haber encontrado el camino físico a casa. Rocco abría los ojos de vez en cuando y lo miraba con claridad, con una calma que decía: «Estoy aquí, no tienes que preocuparte». Comenzaron a crear nuevas rutinas: caminar por las mañanas, tomar el sol en el patio, jugar al atardecer con la pelota, comer juntos en la cocina. Rocco volvía a formar parte del ritmo de la casa. La madre confesó una noche: «Siempre creí que estaba vivo. No sé por qué, pero siempre lo sentí». El padre, que pocas veces expresaba emociones, simplemente dijo: «Lo importante es que volvió. Eso es lo único que importa». Y la hermana menor, acariciando el lomo de Rocco, murmuró: «Él nunca nos olvidó». Con el paso de los meses, Rocco dejó de temblar con los ruidos fuertes. Dejó de esconderse cuando alguien tocaba la puerta. Dejó de mirar hacia atrás con miedo. Había vuelto a aprender a vivir, a confiar, a sentirse seguro, y poco a poco volvió a ser feliz. Pero lo más hermoso ocurrió un domingo por la mañana. Daniel estaba en la sala, preparando café, cuando escuchó un sonido suave detrás de él. Era Rocco, moviendo la cola con la pelota a la boca. Como cuando era joven, como si le dijera: «Estoy listo para una nueva vida contigo». Daniel sonrió, se arrodilló, abrazó a Rocco con fuerza. Y en ese abrazo, ambos entendieron lo mismo. El reencuentro no había sido el final de una historia dolorosa. Había sido el comienzo de una segunda oportunidad. Una oportunidad que la vida les había regalado contra todo pronóstico. A veces la vida escribe historias que ningún guionista podría imaginar. Historias en las que el tiempo, la distancia y el dolor se entrelazan con el amor más fiel que existe, el de un animal que nunca olvida. Rocco estuvo 7 años perdido en un mundo que no comprendía, sobreviviendo con el instinto, la memoria y una esperanza silenciosa que nunca lo abandonó por completo. Nadie sabe cuántas noches pasó temblando de frío, cuántos días estuvo sin comer, cuántos peligros enfrentó. Pero sí sabemos algo: nunca dejó de llevar en su corazón el recuerdo de su familia. Porque hay amores que no se borran, hay vínculos que sobreviven al tiempo, hay corazones que, aunque se extravíen, siguen latiendo por el mismo hogar. Rocco volvió con cicatrices, ¿sí? Volvió con heridas, con miedo, con años de soledad marcados en la mirada. Pero también volvió con una verdad profunda, la certeza de que su lugar siempre había sido ese, junto a la familia que lo amó desde cachorro. Daniel, su madre, su hermana, todos encontraron en él un reencuentro que no esperaban, una segunda oportunidad que no sabían que necesitaban. Y juntos aprendieron algo que solo los animales pueden enseñarnos con tanta pureza: que el amor no siempre sigue un camino recto, pero siempre encuentra el camino de regreso. Hoy Rocco duerme tranquilo, come bien, juega de nuevo y vuelve a confiar en el mundo. Ya no teme a los ruidos ni a la oscuridad.
Se acurruca en el rincón donde dormía de pequeño y cada mañana mira a Daniel como si agradeciera una y otra vez haberlo encontrado. Y quizá nunca sepamos cómo sobrevivió, qué lutas recorrió o qué lo guió hasta aquel refugio. Pero sí sabemos esto: Rocco no volvió por coincidencia, volvió porque nunca dejó de amar. Y el amor, cuando es verdadero, siempre encuentra su camino. Gracias por acompañarnos en esta historia. Te esperamos en el próximo episodio de Archivo Animal, donde continuaremos compartiendo relatos que nos recuerdan que a veces los milagros tienen 4 patas.